Hoy vamos a hablar sobre esas dificultades que se pueden presentar en la relación de pareja. Nos podemos dar cuenta que el mundo, el enemigo, las tentaciones que se puedan presentar durante la vida atacan esta relación de pareja. El enemigo está para matar, hurtar y destruir, y si algo quiere el enemigo es que hayan hijos huérfanos, hogares desunidos, problemas familiares, choques, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. Y nosotros no estamos en función de hacer esa obra, estamos en función de enaltecer a Dios, y nuestro comportamiento en el hogar muestra todo ese aprendizaje que hemos tenido con Él, y se tiene que reflejar la palabra de Dios en cada una de las acciones que tenemos en nuestro hogar. Por eso es importante que nos demos cuenta que Dios nos invita a crecer, a ser mejores como pareja, pero hay un enemigo que está atacando y que está buscando la desunión de esa unidad. Entonces es importante que nos demos cuenta que Dios nos dice que tenemos que ser pareja. Nosotros no estamos hechos para vivir solos, para vivir por allá ermitaños como sucedía en el pasado o prácticas que tenían algunas personas, sino para que vivamos en unidad. Voy a leerles 1 Corintios 7, 1 al 2. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces el Señor nos invita a no estar solos, a estar en compañía. No porque... Y aquí hay algo que quiero clarificar. En los tiempos de soledad, en los tiempos que tengo con Dios, debo estar a solas, obviamente. Debo orarle al Señor, debo permitir que en comunión pueda recibir esa enseñanza que Él tiene para mí. Eso es una cosa, esos son unos espacios de soledad, pero no es la soledad de mantener siempre sin la compañía de la ayuda idónea que el Señor hizo para nosotros. Esa ayuda idónea es la que nos acompaña y nos permite desarrollar todas esas metas y proyectos. Somos complemento para que vivamos en armonía. Somos dos personas trabajando en función de una gran cantidad de metas. Pero claro, van a haber obstáculos, van a haber dificultades, pero unidos vamos a poder superar todas esas dificultades. El problema es cuando esas dos personas que tienen que ser unidad y que luchan en función de unos mismos propósitos se desunen y cada uno empieza a tirar por su lado, como se dice. El problema es cuando hay proyectos diversos. El problema es cuando no unificamos nuestros criterios, cuando no llegamos a acuerdos, mis amados hermanos. Somos diferentes y cada uno tiene formas de pensar distintas, pero la gran bendición está en que lleguemos a acuerdos. Así como nosotros venimos a la iglesia y nos unimos y oramos en función de una petición especial al Señor, en la casa tenemos que unir en función de esos objetivos comunes. Vamos a ponernos metas como arreglar la casa, vamos a ponernos metas como sacar adelante la educación de nuestros hijos, vamos a ahorrar para el viaje de fin de año, etcétera, etcétera. Claro, hay diferencias. Yo quiero que vamos a San Andrés, no, yo quiero que vamos a Santa Marta, pero llegamos al punto de equilibrio, negociamos. Este año vamos a tal lugar, el año siguiente vamos al lugar que tú dices, o vamos a un punto intermedio, ni el uno y ni el otro. Pero tener siempre presente la importancia de que como pareja los dos aportamos y somos importantes en eso que podemos dar para el desarrollo de la familia, mis amados hermanos. Entonces Dios quiere parejas, Dios quiere que nos unamos en armonía con una persona, y es muy claro lo que se está diciendo aquí. Cada mujer tenga su hombre, cada hombre tenga cada mujer tenga su esposo, cada esposo tenga su esposa. Está muy clara la fórmula, mis amados hermanos. El mundo en la actualidad nos está vendiendo mensajes confusos, nos está hablando de diversidad, nos está hablando de género, nos está hablando de igualdad, y realmente, aunque se busca es que todos tengan unos mismos derechos, van ideas que tienen como tendencia destruir a la familia, mis amados hermanos. Por eso tenemos que ser sólidos y tenemos que ser claros frente a los mandatos de Dios.
qué es lo que dice Dios y cómo debemos cumplir las cosas, mis amados hermanos. No dejarnos guiar por lo que dice el mundo, porque el mundo es confuso y eso es lo que busca. La palabra de Dios es perfecta y maravillosa para el desarrollo de nuestras vidas. Hay un tema que definitivamente es necesario tocar frente a los problemas que se presentan en las relaciones de pareja, en los matrimonios, y es la intimidad, y es la vida sexual. Quiero que leamos 1 Corintios 3:5. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Qué bendición este pasaje bíblico, porque nos está hablando de la legalidad que tiene la sexualidad en la pareja, en el matrimonio, mis amados hermanos. Estamos hablando de un contexto legal, de un contexto permitido por el Señor. Y quiero hacer aquí una diferenciación en dos conceptos. Hay un concepto que es el adulterio y el otro la fornicación, y me gustaría que lo tuviéramos en cuenta y que lo tengamos fino en este momento. ¿Qué es el adulterio? Es una relación sexual voluntaria entre una persona casada y una pareja que no es el cónyuge legal. Cuando una persona dentro del matrimonio busca a otra, ahí se está cometiendo un adulterio. Ese es un pecado, mis amados hermanos. Pero aquí viene otro concepto importante tener claro: la fornicación. La fornicación es una relación sexual voluntaria entre personas que no están casadas entre sí. Entonces esto es muy importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la invitación de nuestro buen Dios es a que vivamos en santidad. Nosotros los cristianos tenemos que estar como la luz de la aurora en un proceso de crecimiento, de perfeccionamiento, hasta que el día sea perfecto, hasta que nuestras vidas, hasta que nuestra familia se perfeccione cada día más. Y en ese sentido es importante que sepamos que debemos mejorar. Y uno de los aspectos que permite que haya mucha estabilidad en una vida de pareja familiar es esa intimidad entre los esposos. De ese pasaje bíblico quiero que tengamos en cuenta algo, que es importante cumplir el deber conyugal, que esa esposa necesita de mí, que ese esposo necesita de su esposa, que la cercanía, que el amor, que la protección, que ese gusto por estar con el otro hace que las relaciones se vuelvan sólidas, que perduren, mis amados hermanos. Cuando tú encuentras en tu esposa o en tu esposo, según sea el caso, esa intimidad tan bonita, tan satisfactoria, tus ojos no se van a desviar, tu mirada está puesta en esa mujer o en ese hombre que Dios ha puesto en ti. Y es importante que nos demos cuenta que cuando estamos con nuestra pareja, estamos honrando la palabra de Dios y su mandato, mis amados hermanos. Entonces aquí nos podemos enfrentar frente a situaciones que suceden. Ejemplo, que con el paso de los años empiezan a haber disfunciones y que no hay de pronto la misma vitalidad que en otros momentos juveniles. Pero aquí es importante que tengamos en cuenta algo y voy a hacer recomendaciones concretas, por ejemplo, para los caballeros. Si nosotros no nos alimentamos bien, si nosotros nos dejamos engordar, por ende nuestras arterias no van a tener muy buen funcionamiento y va a haber grasa, etcétera, etcétera, hay una tendencia natural por esas circunstancias a que haya disfunción eréctil, por ejemplo. Si nosotros no hacemos deporte, si nosotros no nos levantamos temprano en la mañana, aparte de primero orarle al Señor, pero sí hacer también un poquito de actividad física, si nosotros tenemos un trabajo donde siempre vamos a estar sentados, donde no hay una actividad física constante, pues mis amados hermanos, nuestro cuerpo va a sentir el detrimento del paso de los años y de la falta de uso. Y eso se verá reflejado en la intimidad, mis amados hermanos. Entonces, seamos conscientes de algo, que debemos cuidar este templo del Espíritu Santo, que debemos alimentarlo bien, que debemos cuidarlo haciendo deporte,
por lo menos caminata diaria, para que nosotros podamos cumplir con ese deber conyugal. Hay muchas personas que pueden acudir a la famosa pastilla azul con la intención de revitalizar este aspecto. Claro, puede ser una alternativa en algún momento, pero peligrosa, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas pastillas es subir la presión arterial de una forma intensa, más alta de lo normal, y por eso suceden muchos problemas cardíacos. Entonces, mis amados hermanos, es importante que cuidemos nuestro cuerpo, que nos alimentemos bien y ese deber conyugal se pueda cumplir para que la pareja se satisfaga en el otro, mis amados hermanos. Entendamos algo que también es importante. Para llegar a una relación sexual debe haber un preámbulo. Es importante llegar a ese bonito momento después de una cercanía, después del diálogo, después de un juego, después de tener no solamente esa premura por cumplir con ese deber, sino el disfrute de esa situación. Entonces, mis amados hermanos, entendamos que hombres y mujeres somos diferentes, que la mujer es más auditiva y nosotros los hombres muy visuales. Si entendemos eso y si nos damos cuenta de esas necesidades tanto de hombres como mujeres, los hombres serían más detallistas en decirle a su pareja lo hermosa que está, de exaltar sus virtudes, de decirle lo importante que es para su vida, y eso lo tenemos que hacer, mis amados hermanos. A nuestras esposas les encanta escuchar esas palabras, no de adulación, palabras que las exaltan, que les exalta esas maravillas que el Señor ha puesto en ellas. Pero también nosotros los hombres tenemos gusto por lo visual y por eso caemos en pecado muy fácilmente si no tenemos bien, digámoslo así, cubierta esta zona de la sexualidad con nuestra pareja. Si nosotros estamos cercanos a nuestra pareja, nuestros ojos están en nuestra pareja. Eso es claro, mis amados hermanos. Y entonces a veces se puede acabar esa intimidad y si no la potenciamos a través de la cercanía, del amor, del compartir, del juego, entonces no van a ser relaciones sexuales agradables, va a ser algo por cumplir. Y al final lo que se va a lograr es que el uno y el otro se alejen. ¿Quién ganó? El enemigo, mis amados hermanos. Le hicimos el trabajo al enemigo. Por eso preocupémonos por esta área, mis amados hermanos. Otro mensaje que está implícito en este texto bíblico es que la potestad sobre tu cuerpo lo tiene tu cónyuge. La dueña de tu cuerpo es tu esposa, la dueña de tu cuerpo es tu esposo. Ahí me entenderán ustedes entonces. Lo que quiero que sepamos es que si tu esposa necesita de ti, ella tiene todo el derecho dado por Dios de acercarse a ti. Entonces cuidemos este templo de Cristo también, no solamente para el Espíritu Santo, sino para nuestra esposa o esposo, según corresponda. Vamos a cuidar nuestro cuerpo, vamos a asearnos bien, que ese tiempo de intimidad sea un tiempo agradable, donde hayan buenos aromas, donde haya una buena sensación, un buen clima. No es lo mismo una intimidad en medio de muchísimo calor que en un clima en donde hay un clima agradable. Todos esos detalles los debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, para que ese deber conyugal se cumpla. No podemos negarnos el uno al otro. Si mi cuerpo es de mi esposa, si mi esposa me requiere, yo debo estar dispuesto. Pero entonces esto lo que implica es que seamos atentos a la petición de nuestra esposa, y no solamente por cuestiones íntimas, sino que atendamos a esa pareja en todas sus necesidades, que nos demos cuenta que somos protectores de esa mujer, que esa mujer es protectora de ese hombre, porque somos unidad, porque si algo malo le pasa a mi esposa, me pasa a mí, porque si algo malo le pasa al esposo, le pasa a la esposa. Tenemos que cuidar nuestra relación de pareja, darnos cuenta que dentro de nuestra vivencia conyugal hay una intimidad que tenemos que cuidar. Finalmente, la incontinencia propicia el ataque del enemigo. Si yo no estoy con la persona hecha por Dios para que esté, lastimosamente esos ojitos se empiezan a desviar, lastimosamente esos oídos empiezan a escuchar cosas que no me corresponde escuchar. Entonces, mis amados hermanos, tengamos en cuenta este mandato que nos dice 1 Corintios 3:5.
Pero bueno, sigamos y miremos qué otras dificultades se presentan en el matrimonio. Hay una situación que es clara, mis amados hermanos. Hombres y mujeres somos diferentes. Hombres y mujeres vemos las cosas diferente, sentimos diferente, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque el uno no puede imponer que el otro piense, sienta o quiera igual que el otro. De la diferencia, mis amados hermanos, se potencia una relación de pareja. De lo que tiene el uno, aprovecha el otro, en el buen sentido de la palabra. Si yo no soy bueno, voy a poner un ejemplo así muy simple. Si yo no soy bueno para hacer cuentas y entonces frente a esos recibos como que me enredo, mi esposa seguramente puede hacerlo, puede saberlo y puede ser mi ayuda idónea. Para eso la hizo Dios. Y viceversa, mis amados hermanos. Las mujeres son, como lo dice la palabra, frágiles, delicadas, y tenemos que tratarlas con ese cariño, con ese amor, con ese tacto y con ese cuidado. No podemos tratarlas fuerte. Pero entonces, un ejemplo, de pronto nuestras esposas tienen dificultad para levantar algo, tenemos que estar pendientes, ayudarles. A veces pecamos porque estamos cansados y omitimos hacer eso que nuestra pareja necesita. Finalmente, de las diferencias hay beneficios, y quiero que leamos 1 Corintios 7, 6 al 7. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Definitivamente lo dice aquí el Señor, cada uno tiene dones diferentes, cada uno tiene formas de pensar distinta, pero la gran bendición está en que lleguemos al acuerdo, que lleguemos a darnos cuenta que finalmente el uno es complemento del otro, que somos unidad, y dos, unidos, potenciados en función de esos objetivos de vida, nos vamos a ver siempre en una dinámica de crecimiento, de progreso, de prosperidad, mis amados hermanos. Estar en contra de esa ayuda idónea que te dio el Señor va a hacer que haya muchas dificultades, mis amados hermanos. No podemos pasar por alto esa opinión del otro, porque me aporta finalmente. Esa diferencia en la forma de pensar y de sentir complementa nuestra vida familiar, mis amados hermanos. Entonces seamos respetuosos de eso que nos dice nuestra pareja, porque allá hay mucha sabiduría dada por Dios. Es un don que el Señor le ha dado. Quizá a veces por cuestiones de ideologías que se dan en el mundo, cosas que no deberían ser todavía subsisten, como por ejemplo el ser machista en el hogar. De pronto podemos pecar por pensar que el hombre tiene una superioridad, o porque el mandato bíblico dice que el hombre es cabeza de la esposa. No, eso no quiere decir que entonces ella no piensa, ella no siente, ella no es responsable, ella no tiene opinión en casa. No, señor, así no es. Somos iguales porque somos uno, acuérdense. Y si somos uno, finalmente lo que pasa aquí es que el hombre tiene que tomar decisiones por mandato de Dios, pero la mujer es su soporte, es su ayuda. Entonces todos estamos al mismo nivel, bajo las mismas circunstancias, pero con responsabilidades diferentes, mis amados hermanos. Entonces es importante que nos demos cuenta que en la diferencia del uno y del otro está la posibilidad de crecimiento, de potenciar nuestra vida de familia, de pareja, y que el Señor vea en nosotros una pareja que está en función de crecer, en función de su palabra. Bueno, mis amados hermanos, quiero que leamos 1 Corintios 7, 8 al 11. Dice así: digo pues a los solteros, a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es muy claro, esto es muy concreto, mis amados hermanos. Si nos casamos, si hicimos un compromiso delante del Señor,
ese compromiso no lo puede disolver el hombre, no lo podemos nosotros disolver por voluntad propia. Entonces tenemos aquí una responsabilidad muy grande, y es hacer que nuestras relaciones de pareja mejoren, para que finalmente esa sensación o idea de querernos separar no se cumpla. A Dios no le gusta que nosotros nos separemos. Claro, hay situaciones muy adversas, hay situaciones muy difíciles, hay situaciones donde hay violencia, en donde definitivamente esto se tiene que parar, porque si finalmente una persona no es consciente que su complemento, que su otra mitad dada por Dios, la tiene que maltratar, pues está maltratándose a sí mismo. Si no tiene esa conciencia, claro que hay dificultades para que una relación de pareja se dé, pero todos tenemos la posibilidad de raciocinio. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos una ventaja muchísimo más grande que todos los que están allá en el mundo. Contamos con el Espíritu Santo que nos direcciona, que nos dice, que nos guía, esto está bien, esto está mal, y eso nos va a ayudar a que finalmente las relaciones de pareja funcionen mucho mejor. Si a Dios no le gusta que las parejas se separen, implica que nosotros nos tenemos que comprometer en que las relaciones de pareja se fortalezcan. Tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que dialogar, tenemos que perdonar, mis amados hermanos. Claro, en medio de ese proceso cometemos errores y lastimosamente se puede herir al otro. Pero aquí lo importante es que nos demos cuenta de reconocer nuestro error. Y de hecho Dios no nos dice, si usted verá, perdone. Es un mandato, debemos perdonar. Y si perdonamos y si somos fieles a su palabra, entonces finalmente lo que nos vamos a dar cuenta es que nos vamos a quitar muchas cargas de encima. ¿Cuántas personas guardan cargas porque el esposo le hizo tal cosa hace tantos años y ese pensamiento y ese dolor está ahí contenido? O tantos hombres que pueden estar guardando resentimiento con sus esposas porque revelaron algo que no querían que se revelara de él, y entonces falló a sus ideas y se ponen supremamente quisquillosos con ellas y resentidos, etcétera, etcétera. Yo sé que todos los casos no los podemos hablar en este momento, pero hay una situación clara, mis amados hermanos, y es que si una vez decidimos delante del Señor estar en pareja, es para cumplir con los mandatos del Señor. Y en cuanto a relaciones de pareja, Dios quiere que estemos juntos, que superemos las dificultades, que juntos luchemos en función de sacar adelante ese proyecto familiar, esa pareja, mis amados hermanos. Y aquí quiero decirles algo que es muy importante. Una cosa es la vida de familia, otra cosa es la vida de pareja. A veces por los afanes del tiempo, la falta de tiempo, por las circunstancias del trabajo, por tantas cosas que pueden suceder, nos podemos enfocar mucho en la familia, mucho en los hijos, mucho en lo que es la dinámica de todo ese grupo familiar que está en casa, pero a veces descuidamos a esa pareja y no nos damos cuenta que ella o él necesitan de su ayuda idónea, que necesitan de su amor, de su cariño, de ese contacto físico, de esa palabra de aliento, de ese apoyo emocional, mis amados hermanos. Dios es tan sabio que no nos mandó al mundo a estar solos, nos mandó a estar acompañados. Y el que va a hacer que esas dos personas que en el mundo que aprendieron tantas cosas, que pudieron haber probablemente alejado su criterio de lo que dice Dios, al finalmente la palabra de Dios es la que va a unificar a hombre y mujer para que sean esa pareja de bendición que el Señor quiere. Entonces, mis amados hermanos, si algo queremos definitivamente que cambie las cosas, es la presencia de Dios en nuestras casas. Esa es una recomendación que ya la adelanté, ahora vamos a profundizar de ella, pero es importante que lo tengamos claro. Si Dios no está en nuestro hogar, si Él no es juez, si Él no es el que dirige, si Él no es el que pone las reglas, las cosas no se dan. Si cada uno quiere poner sus normas, si cada uno quiere poner su idea, su pensamiento respecto a cómo debe ser la pareja, y no hay unidad y no se tiene en cuenta lo que Dios quiere,
comienzan los problemas. Entonces, mis amados hermanos, no consintamos la separación, no consintamos esa idea. Debemos estar juntos. Unidos somos muy fuertes, separados somos más débiles y susceptibles, mis amados hermanos. Ahora vamos a leer 1 Corintios 7, 12 al 14. Dice así: a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Uy, mis amados hermanos, muchas personas viven esa dificultad, muchos hermanos quizá. El hermano es cristiano, se congrega, aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene una vida activa en el cuerpo de Cristo, y su pareja no lo es. Y precisamente la Biblia misma, nuestro Señor nos dice que no estemos en una relación de yugo desigual. Y claro, nos previene porque trae muchas dificultades. Pero aún si se dieron esas circunstancias, si el Señor nos trajo a su iglesia, a su casa, si nos recibió estando el uno siendo cristiano y el otro no, pues primero, todos en la casa vamos a servir al Señor, porque es una promesa, porque Dios nos dice que todos vamos a servirle. Los que estamos en un hogar en donde entró esa vida familiar cristiana a partir de uno de los dos, Dios promete que toda esa casa le va a servir. O sea, partamos de una esperanza. Dios va a poner su mano en todos y todos vamos a ser cristianos. Y por ende ese esposo, esa esposa que en este momento es inconversa, va a ser cristiano. Démoslo por hecho. Tengamos una fe grande en ese aspecto. Pero también tenemos que comportarnos en función de inspirar a ese otro a ser cristiano. Si yo soy cristiano o cristiana y soy la mata de la cantaleta, si yo soy la persona más amargada, más regañona, más cansona de este mundo, ese inconverso te va a mirar y va a decir, uy, no, si así son los cristianos, no, eso no me le mido. Pero si tú eres ese esposo o esposa cariñoso, amable, esa persona que está pendiente del otro, esa persona que cumple con los mandatos bíblicos, que ama, que se entrega, que ayuda, que olvida cualquier ofensa, que pone la otra mejilla como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y frente a la ofensa, por el contrario, se siente animado a seguir luchando por el amor cristiano de ese otro que se desarrolle. Mis amados hermanos, ese inconverso se va a ver inspirado a convertirse. Cuando nuestro comportamiento es de testimonio, mis amados hermanos, solamente el hecho de llegar y comportarnos bajo esos principios y criterios cristianos, eso va a generar que en los demás haya atención, haya la intención de saber por qué este vive tan bien, por qué este está tan feliz, por qué este vive lleno de gozo. Y así va a pasar en nuestra casa. Ese testimonio que nosotros demos al mundo inspirará, bajo el direccionamiento de Dios, mis amados hermanos, porque finalmente, claro, tenerlo en cuenta, el que hace la obra es Dios, no tú. Tú eres ese instrumento que ayuda, que facilita las cosas, que le dice a Dios, Dios, úsame y yo voy a hacer tu mandato. Cuando nos dejamos usar por el Señor, y más aún en una relación de pareja, te aseguro, mi amado hermano, que ese testimonio va a ser de mucha inspiración para tu pareja. Tu pareja se va a ver inspirada en todo ese comportamiento bonito que tú puedes desarrollar con ella, y te vas a hacer importante y te vas a hacer querido y te vas a hacer necesario, y finalmente vas a hacer que esa persona se acerque al Señor. No es con cantaleta, no es con humillación, no es con regaños. Claro, como usted es inconverso, claro, como usted no cree en Dios, no, mi amado hermano, eso es una acusación. El juicio solamente lo hace Dios. Nosotros no podemos acusar al otro en su condición, no podemos acusar a aquel que es inconverso que se comporta como lo hace, porque finalmente no tenemos guerra con carne o sangre, sino contra principados y potestades.
Aquel que no se ha convertido está bajo la influencia del enemigo. Tenemos que ayudarle en oración para que se convierta. Igual con nuestro esposo, con nuestra esposa. Hay que orar para que esa persona se deje tocar por el Señor. Hay que orar para que empiece a estar cada vez más esa presencia del Señor y que esa persona lo sienta. Con nuestro comportamiento damos testimonio y animamos a que el otro cambie, mis amados hermanos. Nosotros no nos podemos considerar seres que trabajamos solos, sin el apoyo de Dios, o que solamente Dios está es cuando vamos a la iglesia. No, Dios está en todas nuestras acciones, mis amados hermanos. En todo momento hay que contar con la ayuda de Dios. Por eso, concluyendo este pasaje bíblico, el incrédulo es santificado por su pareja. Cuando tú eres un hijo de Dios y te comportas con ese carácter de Cristo, finalmente esa persona va a recibir tu bendición, se va a beneficiar de esa bendición que tú tienes y se va a animar a convertirse al Señor. El creyente santifica a sus hijos. Muchos pueden vivir esa situación, que puedes ser creyente y tus hijos todavía no. O quizá al comienzo, cuando eran chiquiticos, venían a la iglesia y ahora ya no. Pero pues de ese amor que nosotros les damos a nuestros hijos, de esa confianza, de ese cariño, de ese diálogo que podemos tener con ellos, vamos a inspirar ese amor y vamos a inspirar esa idea de estar en la casa del Señor, de compartir tiempos con Dios, de tener comunión. Pero a veces nuestras palabras hirientes, a veces nuestras palabras de rechazo pueden hacer que un hijo se aleje mucho de la casa de Dios, de nuestra congregación. Entonces tengamos cuidado, mis amados hermanos, que la iglesia no sea un castigo, que la iglesia sea un gusto, sea un privilegio. Yo no le puedo decir a un niño, este domingo lo va a llevar a la iglesia porque se ha comportado muy mal. Eso fue consecuencia de algo malo. O sea, miren lo ilógico. ¿Cómo así que venir a la iglesia es la consecuencia de hacer algo malo? La iglesia tiene que ser el lugar donde nosotros nos gocemos, donde estemos felices, donde tengamos esa cercanía con los hermanos, y no debe ser un castigo, por el contrario, debe ser algo de gozo. Yo debo invitar a mi hijo a que venga a la iglesia porque pasan cosas maravillosas, porque sentimos la presencia de Dios, porque con los otros niños va a aprender otras cosas, porque va a conseguir nuevos amigos, etcétera, etcétera. A ese esposo, a esa esposa no podemos presionarla para que venga a la iglesia. Tenemos que invitarla con amor, decirle, hay un evento maravilloso este domingo en la iglesia, me encantaría que me acompañaras. Pero si a eso le sumamos ese buen comportamiento, ese buen testimonio que tú has tenido durante la semana, ya lo tienes comprometido, porque ¿cómo te va a decir que no? Si eres una mujer, eres un hombre que te has llenado de detalles, de atenciones, de amor hacia el otro. Eso compromete, mis amados hermanos. Y aquí en el cuerpo de Cristo, ese inconverso que llega va a sentir el poder, va a sentir ese fuego maravilloso del Espíritu Santo que obra en todos y finalmente inspira y trabaja en él. Entonces, mis amados hermanos, no nos desanimemos con esos esposos o esposas inconversas, porque si lo crees, van a servirle al Señor, porque es promesa de nuestro Dios. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hablar de unos principios básicos que van a fortalecer nuestra relación. El primero de ellos es que Dios tiene que ser el centro de nuestra casa. Es que todo lo que hagamos en casa lo tiene que consentir Dios, lo tenemos que orar y pedirle permiso a Dios, tenemos que pedir su asesoría, tenemos que tener una buena comunión con el Señor para que Él nos haga sentir, o que nos diga a través de una palabra, o que nos diga a través de ese pastor, de ese hermano, esa idea que direccione finalmente el camino que debe recorrer la casa, el hijo, etcétera, etcétera. Seamos conscientes que cuando Dios direcciona nuestro hogar, vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando Dios está en nuestro hogar, vamos a ser bendecidos, vamos a estar llenos de las bendiciones de Dios. Cuando estamos lejos del Señor, no es su voluntad que es agradable y perfecta, sino la voluntad imperfecta de nosotros los seres humanos, los que direccionan una casa. Por eso cuando Dios no está en casa, nos estrellamos, tenemos problemas, tenemos dificultades constantemente, porque probablemente cumplimos la voluntad del hombre, que es errada. La voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable, va a hacer que nosotros en casa nos proyectemos
a lo que quiere el Señor para nosotros. El Señor para nosotros quiere que estemos llenos de bendición, de prosperidad, quiere que nosotros vivamos felices, quiere que nosotros nos gocemos de estar en la presencia de Él, que seamos una familia de bendición, no al contrario. Por ende, mis amados hermanos, hay que permitir que Dios tome el lugar que debe tener. Uno de los pecados que más aborrece el Señor es la idolatría. Por ende, es bueno revisar, pensarlo bien. ¿Será que yo estoy poniendo otra cosa en el lugar que le corresponde a Dios en mi hogar? ¿Será que yo estoy pensando que yo tengo más potestad y más inteligencia que Dios y entonces siempre es lo que yo diga, dejando de lado al Señor, poniendo a Dios en un lugar que no se merece? Dios se merece el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros hogares. Dios tiene la importancia que debe tener en nuestra vida porque Él nos sacó de la inmundicia. Por ende, Él tiene que el lugar número uno en casa. Debemos tener temor de Él, temor de Dios, porque es cuando seamos realistas en este ejemplo, mis amados hermanos. Si yo no tengo temor de Dios, temor de perder las bendiciones que Dios me da, temor de caer en el juicio de Dios, temor de perder las bendiciones que Él me da cuando yo cumplo su palabra y sigo su camino, entonces si yo no tengo ese temor, me alejo de Dios. Debo tener temor de Dios, mirarlo reverentemente, darme cuenta que Él lo que hace es perfecto y que si para nosotros como familia nos direcciona algo, debemos cumplir con su palabra, mis amados hermanos. Dios tomará el control cuando se lo entreguemos, mis amados hermanos. Cuando nosotros creemos tener la razón en todo y creemos que hacemos las cosas muy bien solos, pues vamos a cometer error, mis amados hermanos. Cuando le entregamos a Dios la dificultad, cuando ponemos a Dios en el lugar que se merece, las cosas empiezan a funcionar diferentes. Cuando antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, oramos y permitimos que Dios nos direccione, se van a dar cuenta que las cosas van a ir por el rumbo adecuado. Cuando el Señor ponga obstáculos a algo que no debe ser, porque no es su voluntad, no forcemos las cosas, mis amados hermanos. Escuchemos al Señor, leamos su palabra y vamos a tener confirmación de todo lo que nosotros queremos para esta vida familiar. La palabra de Dios, la Biblia, es un manual de vida para que nosotros desarrollemos una vida en bendición juntos, como una familia formada por Dios. Quiero que sean conscientes también, mis amados hermanos, que tu esposa, tu esposo, tus niños, los abuelitos, todos tienen un propósito dentro de ese plan maravilloso de Dios y todos somos importantes. Démosle la validez a cada uno de los miembros de la familia. Démosle el valor que tiene nuestra pareja. Nuestra pareja es muy importante. Nuestra pareja es aquella que Dios puso en el camino para que te ayudara a superar todas esas dificultades. Quizá ahora no sea converso, quizá puedan tener dificultades, pero en comunión con el Señor, toda dificultad cae en el nombre grande y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro principio que es básico, mis amados hermanos, para que un hogar, un matrimonio se sostenga, y es el amor de Dios. Hay un pasaje bíblico muy importante que es 1 Corintios 13, 4 al 7, que nos habla, y nos podríamos llevar varios programas hablando de este pasaje bíblico, pero es importante que lo leamos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Estás tomando como manual para la relación de pareja versículos como este? Deberíamos, mis amados hermanos, porque, por ejemplo, aquí hay situaciones prácticas para nuestra vida de pareja. Por ejemplo, el amor no tiene envidia. ¿Por qué me voy a sentir mal que mi esposo o mi esposa progrese, que tenga un mejor trabajo, que gane más plata que yo? ¿Cuál es el problema? Si somos uno, si es el bien familiar. Por poner un ejemplo,
No hace nada indebido. El amor no hace cosas indebidas. Esa conciencia que Dios me da me hace sentir y pensar cuando algo está mal, y probablemente a través de mi esposa o esposo, esa palabra de corrección, de reprensión que me dice: eso está mal, cámbialo, no lo hagas, debo escucharla, porque es Dios hablando a través de nosotros. Mis amados hermanos, la reprensión es de Dios. El enemigo no te va a decir cosas que te eviten problemas. El enemigo quiere que te metas en problemas. Cuando papá le habla a un hijo y le dice: mi hijo, no haga esto, no haga aquello, mire qué tal cosa o tal otra, es la palabra de Dios finalmente obrando a través en función y beneficio de ese hijo. A veces no se dice de la mejor forma, a veces puede ser cantaletosa y molesta, pero finalmente toda reprensión viene de Dios, mis amados hermanos. El enemigo quiere matarte, hurtar y destruir. Entonces, tengamos claro eso, que nuestra relación de pareja tiene que estar tocada, matizada por el amor de Dios, por su presencia. Y finalmente, un tema que es básico es que tenemos que aprender a perdonar. Durante toda la relación de pareja van a haber dificultades, siempre se presentan. En todo contexto humano van a haber dificultades, problemas, y podemos resultar heridos por una palabra que se dijo mal, por un comentario inadecuado, por lo que tú quieras. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a perdonar. Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso es muchísimo, mis amados hermanos. Hay que perdonar en toda situación. Hay que darnos cuenta que el no perdón genera carga, el no perdón genera resentimiento. El perdón abre las puertas a las bendiciones de Dios, porque Dios quiere que, así como Él lo hizo con nosotros, a través de esa ofensa que hicimos a nuestro Señor Jesucristo, así como Él perdonó eso para el beneficio nuestro, nosotros seamos conscientes que el perdón trae beneficios a ese contexto familiar. Perdona el error de tu esposa, perdona el error de tu hijo. Cree en ellos, díselos: yo creo en ti, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, eres bendecido, eres inteligente, eres una persona juiciosa. Bendice en lugar de maldecir, porque lastimosamente a veces decimos cosas que hieren, que lastiman y que no llevan a nada. Es mejor decirle a alguien cuál es su error y cómo lo podría arreglar, que decirle lo malo y lo pésima persona que es por ese error. Son dos situaciones totalmente diferentes, mis amados hermanos.